Bienvenidos a un video más acerca del curso de dinámica. Continuando con la primera ley de Newton, tenemos el problema número 6 a resolver. Un cuadro colgado en una pared está sostenida por dos alambres sujetos a sus esquinas superiores. Si los alambres forman el mismo ángulo con la vertical, ¿cuánto medirá el ángulo si la tensión en cada uno de los alambres es igual a 0,75 del peso del cuadro? Ignore la fricción entre la pared y el cuadro. Tenemos el siguiente gráfico de acuerdo al problema, donde lo que nos pide determinar es el ángulo. Entonces nos manifiesta que en esta parte donde tenemos el punto negro, ese es un clavo, en este caso, que está sosteniendo a este cuadro atado a una cuerda. Si trazamos de este modo un diagrama de cuerpos libres en ese punto, tenemos un ángulo que nos está diciendo que forma acá con la vertical, que no sabemos que es un ángulo teta, vamos a llamar, por ende, como si están ejerciendo 0,75 del peso cada uno de estas cuerdas a los dos lados, entonces estos ángulos van a ser los mismos. Y la tensión vendría a ser cada uno de estos hilos rojos que están ejerciendo hacia la parte de arriba, en este sentido, para la parte de arriba. Esta sería la tensión 1 y el otro sería la tensión 2 que tienen este ángulo. Lo que nos interesa saber para este caso son las tensiones en el eje Y de cada uno de estos. Entonces vamos a ver, colocando acerca de las tensiones. La tensión en Y entonces desde este punto sería que está apuntando hacia la parte de arriba, ya que la tensión va en este sentido. Este vendría a ser la tensión en Y de la tensión 2. Pero como estás teniendo en cuenta como las tensiones son iguales para los dos lados, entonces vamos a decir que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Por lo tanto, esta tensión 2 también va a ser igual a la tensión 1. Y la tensión Y entonces lo vamos a expresar en función de uno solo. La tensión en Y sería igual, como está respecto al eje Y, este ángulo que queremos determinar, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, podemos sacar este triángulo de acá pequeño que tenemos por este lado. De esta manera. Y el ángulo que tenemos, el ángulo θ, es esta parte de acá. La tensión 1 vamos a colocar, que es igual a la tensión 2. Y lo que queremos determinar es la tensión Y, que es esta parte de acá. Para lo cual vamos a utilizar entonces lo que es la función, la razón trigonométrica coseno, que es igual a al coseno. Coseno de θ es igual al cateto adyacente, en este caso tensión Y sobre su hipotenusa tensión 1. Y en esta parte determinando la tensión Y va a ser igual a tensión 1 por el coseno del ángulo. Y allí tenemos la tensión Y sub 2, vamos a colocar sub 1, ya que los dos son iguales. Entonces ya tenemos la tensión en Y en esta parte. Acá vamos a determinar que tensión en Y va a ser igual a tensión, vamos a mover esto un poco a la derecha. Entonces tensión en Y sub 2 o sub 1 va a ser tensión 1 por el coseno del ángulo θ. Y allí tenemos para esta primera tensión que en este punto de acá que estamos estudiando. Ahora para la otra tensión en el otro punto,
Esta tensión también va a estar hacia la tensión Y también va a estar apuntando hacia la parte de arriba, ya que la tensión con este ángulo está en este sentido. Este sería la tensión en Y también de esta tensión 1. Como las tensiones son iguales, entonces podemos decir que esta tensión en Y también es tensión sub 1 por el coseno del ángulo, ya que son iguales. Una vez que ya tenemos estas dos tensiones, vamos a dibujar por acá un diagrama de cuerpos libres para no confundirnos. Vamos a dibujar respecto a este punto donde se encuentra el clavo. Y vamos a trasladar este vector tensión en Y a esta parte que es paralelo. Entonces nos va a quedar en este sentido tensión en Y para la parte derecha, y también esta otra tensión para este otro lado que tiene la misma magnitud y la misma dirección y sentido. También que viene siendo la tensión en Y. Ahora tiene que contrarrestar estas tensiones, y todo eso que contrarresta respecto a este punto va a estar haciendo una fuerza hacia abajo que viene a ser el peso desde este punto. El peso desde este punto hacia abajo viene a estar dado el peso. Entonces eso dibujamos en nuestro diagrama de cuerpos libres. Todo lo que está contrarrestando a estas dos tensiones es el peso del cuadro. Utilizando la primera ley de Newton, entonces nos planteamos que la sumatoria de fuerzas, ya que estamos solo analizando respecto al eje Y tiene que ser igual a cero, ya que se mantiene en equilibrio, nos está moviendo. Entonces sumamos tensión en Y más la tensión en Y dos veces, es decir, es igual al peso. Dos veces la tensión en Y es igual al peso, y dos veces reemplazamos la tensión en Y que acabamos de determinar, que esto es igual a la tensión 1 o 2, solo vamos a colocar tensión, por el coseno del ángulo θ es igual al peso. Algo importante que nos da acá como dato, dice que cada una de estas tensiones, ya sea la tensión 1 o la tensión 2, es igual a 0,75 el peso. Y esto expresando en forma de fracción, 0,75 equivale, podemos expresar de esta manera, sobre 100 sobre el peso. Esto es igual la 25ª 3 y la 25ª 4, tensión 2, o simplemente podemos colocar como tensión. 3/4 el peso. Reemplazamos en esta parte dos veces la tensión, que equivale a la tensión Y, perdón. Acá la tensión Y es igual a la tensión por el coseno. Entonces la tensión sabemos que es 3/4 del peso por el coseno de θ igual al peso. Podemos simplificar la mitad, y vamos a despejar este ángulo que nos está pidiendo determinar. El ángulo es igual a coseno inverso. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar al peso sobre 3
y también pasa a dividir este peso de acá. Esto es igual al coseno inverso. Aplicando propiedades de las potencias, el peso por peso se va. Coseno inverso de 2 sobre 3. Utilizamos nuestra calculadora para determinar ese coseno inverso de 2 tercios, y nos da como resultado 48,18 grados. Y esto sería el ángulo θ que está formando con respecto al eje vertical. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.